Buenas noches y bienvenidos a su podcast favorito de terror, Leyendas Candia. Acompáñame en esta ocasión a escuchar una pequeña leyenda llamada El Tesoro de la Candelaria. La leyenda habla de un suceso escalofriante ocurrido en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos, asunto que permaneció oculto durante muchos años por orden del virrey don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués del Manrique. Nuestra historia comienza en 1584 en el convento de la Merced, donde vivían los monjes mercedarios. Entre ellos destacaba un viejo fraile llamado Cipriano, cuya forma no se debía precisamente a su castidad ni santidad, sino más bien por ser un hombre dormilón y astuto, características que, muy aparte de ser impropias, también eran naturales de su avanzada edad. Diariamente los frailes mercedarios se reunían a la hora de los ángeles para rezar el rosario, y como ya era costumbre, ese día Fray Cipriano no se presentó, ya que como siempre se había quedado dormido en el convento. El padre prior comentó que sería prudente dejarlo dormir hasta el día siguiente. Cuando terminaron de rezar el rosario, los frailes se dirigieron al refectorio para después recluirse en sus celdas, y en esos momentos el hermano portero dijo al hermano Pedro: «Hermano, es hora de cerrar la puerta del templo. ¿Qué debo hacer? Fray Cipriano aún está durmiendo en el coro, y si cerramos la puerta, se quedará fuera del convento durante toda la noche». Fray Pedro le ordenó que la cerrara y que no se preocupara por Fray Cipriano hasta el día siguiente. Cerca de las 11 de la noche, los rayos de la luna entraron por la ventana del coro y despertaron a Fray Cipriano de Almaraz, quien se percató de haber dormido más de la cuenta. Salió del coro y se dirigió a las escaleras de acceso al templo para ir a su celda, pero al llegar, la puerta que comunicaba con el convento la encontró cerrada. Inútilmente golpeó al tiempo que gritaba: «Hermanos, por amor de Dios, abran la puerta». Al no obtener respuesta, corrió hacia el campanario para tocar las campanas y despertar a los frailes. Se arrepintió, ya que casi era medianoche y el ruido de las campanas había podido alarmar a la comunidad religiosa. Entonces regresó al coro y se asomó por la ventana que daba a la calle para pedir ayuda a algún posible transeúnte. Afuera de la calle estaba iluminada intensamente por los rayos de la luna y la visibilidad era excelente. De pronto apareció un caballero salido de entre las sombras de un cercano callejón, y al verlo, Fray Cipriano le pidió ayuda a gritos, y suspiró aliviado al mirar que aquel caballero que estaba aproximándose a la ventana. Cuando creyó tenerlo más cerca, volvió a suplicarle que por favor le avisara a los frailes que se había quedado encerrado, pero el caballero pasó de largo sin poner atención a sus palabras. Fray Cipriano nuevamente bajó las escaleras para ir directamente a la puerta que permanecía cerrada e intentar, desde dentro, hablar con el caballero que había visto desde la ventana del coro. Pero cuando llegó a la puerta, se quedó paralizado de terror, ya que aquel caballero la traspasó flotando como si fuera un fantasma. Fray Cipriano
Se estremeció al mirar aquella horrible aparición. Era un ser del otro mundo. Pero por encima de su miedo exclamó: «Alma, que vagas tus penas por el mundo, habla en nombre de Dios, mas ten en cuenta que soy un fraile viejo. No quieras imponerme tu penitencia, si acaso es pesada de llevar». Cuenta la leyenda que en los ojos del fantasma resplandecieron luces siniestras que se clavaron en las pupilas del fraile. Su fantasmal voz retumbó en el silencio de la nave del templo cuando dijo: «Fray Cipriano, quiero pedirte un favor y a cambio yo te haré otro». A Fray Cipriano no le importó el ofrecimiento, pero el fantasma insistió y le dijo que tenía un tesoro escondido. Cuando el fraile escuchó la palabra tesoro, sus ojos brillaron de codicia y cambió de actitud. Entonces el fantasma le mencionó que tenía un tesoro enterrado cerca del puente del Rosario, a un costado de la laguna, precisamente en donde había 3 piedras formando un triángulo. Fray Cipriano contestó que aquel lugar estaba muy lejos, que él ya era demasiado viejo y no podía llegar hasta allá. Pero el fantasma persistió en su empeño al decirle que el Señor lo había señalado para cumplir con ese trabajo y que no podía negarse a realizarlo. En ese momento, el traslúcido ser desapareció y el viejo fraile cayó desmayado a un lado de la puerta. Al día siguiente, los frailes descubrieron al viejo Fray Cipriano tendido en el suelo. Pensaron que estaba muerto, pero al cabo de un rato, cuando volvió en sí, inmediato buscó al padre prior para relatarle lo que había sucedido durante la noche. El prior no le creyó, pues conocía de antemano que Fray Cipriano era un dormilón que probablemente había soñado con el fantasma. Fray Cipriano se dirigió muy molesto a su celda, y aunque el padre superior no le creyó, él sabía perfectamente que el asunto del fantasma era una realidad. A raíz de esto, nunca más volvió a quedarse dormido en el coro de la iglesia. 3 noches después, mientras el viejo fraile dormía, despertó al escuchar otra vez la espeluznante voz del fantasma que lo llamaba: «Fray Cipriano, Fray Cipriano, he venido a exigirte el favor. Debes hacer lo que te pido». El fraile se incorporó aterrado. «Dios mío, es el alma que pena por el tesoro. Por amor de Dios, ya es muy tarde. No puedo ir al puente del Rosario, está muy lejos». Ignoró las señas. «Y soy muy viejo para desenterrarlo yo solo. Las aguas de la laguna han ablandado el terreno y el tesoro casi está a flor de tierra. Es preciso que lo saques de allí», respondió el fantasma. «No es necesario que hagas ningún esfuerzo, pues yo te llevaré cargando sobre mi espalda». Entonces cargó al fraile y juntos salieron del convento hacia las afueras de la entonces capital de la Nueva España. A cada momento Fray Cipriano le suplicaba que se detuviera, pues sus huesos ya no soportaban el dolor. El fantasma, haciendo caso omiso de sus palabras, siguió caminando hasta llegar al puente del Rosario, y estando allí, de inmediato le señaló el sitio donde debería excavar para hallar un cofre lleno de oro y joyas. El viejo fraile se negó a cavar en ese momento, pero le juró que lo haría el día siguiente, que sería mejor regresar al convento porque estaba muy cansado. Cuenta la leyenda que aquel caballero penaba por el mundo a causa de su avaricia. A la noche siguiente, el fantasma volvió a visitar al viejo fraile en su celda y nuevamente le dijo: «Fray Cipriano, vengo a llevarte al sitio del tesoro». «No,
No, de ninguna manera iré contigo. Enojado contestó Fray Cipriano. No has cavado tal como lo prometiste. Vamos, te volveré a cargar, le contestó el fantasma. Y así, durante 3 noches consecutivas, el fantasma de aquel rico y avaro caballero cargó en hombros al clérigo hasta llegar al puente, pero Fray Cipriano no quiso cavar. Al paso de los días, Fray Cipriano cayó enfermo y pidió hablar con su confesor para contarle todo cuanto le había sucedido. Y según consta en los libros conventuales, Fray Cipriano murió de espanto, sin haber desenterrado el tesoro. Transcurrido algunos meses, cierta noche, un incendio estaba cazando patos en la laguna del puente del Rosario, cuando de pronto ante sus ojos surgió sobre el agua aquella macabra, lúgubre y espantosa figura del avaro caballero. El indio gritó aterrorizado al verlo y le pidió que en nombre de Dios se alejara de él y que no por ambicioso estaba cazando patos, sino que su humilde condición lo obligaba a trabajar por las noches para venderlos en la ciudad, que por favor no lo castigara. No vengo a castigarte, sino que estoy aquí para ayudarte, respondió el fantasma. Si me obedeces, nunca más tendrás que cazar patos. Yo te haré inmensamente rico. El indio no quería tener tratos con el diablo. El fantasma le dijo que venía del purgatorio y necesitaba de su ayuda. Le pidió que lo acompañara hasta el lugar en donde estaba enterrado el tesoro y le indicó que si él le ayudaba a desenterrarlo, podría disponer de la mitad, a cambio de que le prometiera que la otra parte la entregaría al clero y mandaría a decir 12 misas en su nombre para que su alma pudiera encontrar el eterno descanso. El fantasma desapareció y el indio cazador de patos comenzó a cavar. Cuando desenterró el tesoro, se dio cuenta que era muy pesado y que le sería imposible transportarlo. Entonces, solamente se llevó una parte y ocultó nuevamente el cofre. Pensó en gastárselo y regresar por más en cuanto se le terminara. Y así, rico, con mucho oro en sus manos, se olvidó de cumplir con los deseos del fantasma y solo se dedicó a embriagarse. Pero tuvo mucho cuidado en no revelar a nadie el lugar donde sacaba el oro y lo siguió gastando a manos llenas. El indio solamente se dedicaba a beber noche tras noche y a darse la gran vida. Hasta entonces, solo había sacado el oro del cofre en 2 ocasiones, mas cuando una noche fue por tercera vez al puente del Rosario, escuchó una voz que le decía: «No toques más ese cofre, no seguirás robando mi oro». El indio asustado le prometió que cumpliría su promesa y entonces el fantasma se le acercó y le dijo: «Antes me escucharás, llévame hasta la cercana iglesia de la Soledad. Me subiré en tu espalda para que me transportes». Y antes de que el indio pudiera evitarlo, ya tenía al espectral caballero sobre sus espaldas. Salieron de la zona pantanosa y entraron en la ciudad para llegar a la iglesia de la Soledad. El indio estaba exhausto. En cuanto llegaron, le suplicó al fantasma que se bajara de su espalda, ya que pesaba demasiado. El espectro no quiso bajarse sin que antes el indio escuchara sus palabras. «Llama al padre Vicente y dile que mañana le traerás la mitad del tesoro y pídele que celebre las 12 misas. Debes hacerlo, de contrario, te pesará». El indio pensó maliciosamente que el padre Vicente
no tendría por qué enterarse del asunto del tesoro, que ahora era rico y no compartiría su oro con nadie, ni siquiera con la iglesia, que solo le pediría la celebración de las misas. Pero el fantasma pudo leer los pensamientos del indio y exclamó: «No, ni lo pienses. Debes cumplir todo lo que prometiste, de lo contrario, no bajaré jamás de tus espaldas hasta que pagues con tu vida el engaño que me han hecho y el que pensabas hacerme ahora». Entonces, un terrible pánico se apoderó del indio, quien desde ese momento corrió por las calles gritando desembocado: «¡Ay! ¡Ay! ¡Bájate! ¡Quítenme a este fantasma de encima, por amor de Dios!». La gente pensó que el pobre indio se había vuelto loco o que estaba borracho, hasta que un día se quedó inmóvil, no gritó más y murió.